Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Caballero, soy kinesiólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Me desempeño en el equipo de rehabilitación musculoesquelética y neurogeriatría del hospital. Y hoy con mucho agrado les vengo a traer la presentación titulada Tratamiento conservador en el dolor de hombro relacionado al manguito rotador. Espero que esta presentación les sea de mucha utilidad en su práctica clínica, además del entendimiento teórico que hay detrás de esta condición. ¿Cómo vamos a ir abordando los contenidos de esta presentación? Hablaremos de la definición y etiología del dolor de hombro relacionado al manguito rotador, RC-RSP por su sigla en inglés. Abordaremos también los conceptos asociados a la teoría del pinzamiento de hombro y las diferentes etiquetas diagnósticas que existen, en donde vamos a ver por qué la evidencia no respalda actualmente esta teoría. También veremos los aspectos que debemos considerar en la intervención en personas con dolor de hombro relacionado al manguito rotador, además de sus factores pronósticos que influyen en los resultados de tratamiento. Además, finalmente entregaré algunas estrategias que les pueden ser de utilidad para intervención en personas con dolor de hombro, sin buscar caer en recetas de por sí, no buscar ver qué ejercicio es más específico o más completo para cada persona, sino que tenemos que entender el espectro de condiciones que hay detrás de esta situación de dolor de hombro relacionado al manguito rotador. Entonces, como introducción, el dolor de hombro es una condición que es bastante común, suele ir asociado al aumento de la edad y a menudo va acompañado de una resolución incompleta de los síntomas. Es muy común que una persona consulte por dolor de hombro y que sus síntomas no se resuelvan y perduren en el tiempo. Es una de las quejas musculoesqueléticas más frecuentes en la población general, con una prevalencia por vida de hasta un 70%, y el pronóstico es influenciado por diferentes factores que abordaremos posteriormente y suele ser variable y tiene el 50% de los pacientes informan dolor persistente incluso a los 6 y 12 meses después de la primera consulta. Acá a la derecha les dejo un gráfico de torta en donde se hizo un examen imagenológico, en este caso un ultrasonido a 203 personas con dolor de hombro, en donde hay diferentes hallazgos asociados a patología del bíceps, subescapular, infraespinoso, supraespinoso y patología asociada a la bursa, e incluso hallazgos imagenológicos normales. En ese sentido, dar a entender de que actualmente la clasificación diagnóstica se basa puramente en un modelo patoanatómico de los tejidos, el cual tiene una pobre relación con la elección del manejo para rehabilitación. El hecho de que nosotros encontremos algún hallazgo en la imagen no netamente nos orienta hacia dónde poder intervenir y qué hacer. Entonces, como módulo uno vamos a ver la definición y etiología del dolor de hombro relacionado con el manguito rotador. Entonces, este concepto, acuñado por Jeremy Lewis, que es uno de los principales investigadores en el área del dolor de hombro relacionado al manguito rotador, o también conocido como dolor subacromial o síndrome de dolor subacromial de hombro, se define como una presentación clínica de dolor y deterioro del movimiento del hombro y su función, usualmente experimentado durante elevaciones y la rotación externa. Este concepto en sí incluye diferentes patologías que pueden ser asociadas a la bursa subacromial, músculos y tendones del manguito rotador, acromios, ligamentos coracoacromiales, tejidos capsulares e intraarticulares en sí. La patología del manguito rotador y de la bursa subacromial suelen ser consideradas como una de las causas de los síntomas asociados al dolor de hombro, pero como vimos anteriormente, existe una gran variedad de etiquetas diagnósticas que pueden afectar incluso el entendimiento de los mismos pacientes respecto a su condición y que no nos ayudan a nosotros mismos para poder guiar el tratamiento. Tenemos que entender que el dolor de hombro asociado al manguito rotador es una condición multifactorial que se puede asociar a factores tanto genéticos, hormonales, estilo de vida principalmente, asociados a diferentes comorbilidades, niveles educativos, cambios biomecánicos, a la presencia de sensibilización periférica o central que pueda tener una persona y una serie de factores psicológicos en sí. No tenemos que guiarnos solamente por lo que pueda aparecer en un examen imagenológico, sino que tenemos que tener en consideración el espectro completo que existe detrás de esta condición. Principalmente el estilo de vida y las comorbilidades juegan un rol importante, así como también los factores psicológicos pueden fomentar la perpetuación de estos síntomas de los pacientes. También teniendo en consideración el mecanismo de dolor que pueden estar presentando nuestros pacientes, podemos también entender de que no netamente todos los dolores asociados al hombro pueden estar influenciados por la estructura en sí. Tenemos que tener también en consideración que la carga excesiva y mal adaptativa es uno de los principales factores también influyentes en la condición,
que los pacientes puedan presentar dolor de hombro asociado al manguito rotador. Vamos con el módulo 2, en donde abordaremos los conceptos asociados al pinzamiento de hombro y etiquetas diagnósticas. Es tiempo de cambiar. Aquí tenemos una línea de tiempo, por así decirlo, en donde hablaremos del pinzamiento de hombro, el cual fue un concepto acuñado por el doctor Neer cerca del año 72, en donde hablaba de que habían estructuras anatómicas como podría ser el acromion o influencias del espacio subacromial que pueden irritar mecánicamente el tejido del manguito rotador, y en ese sentido generar síntomas. Hablaba de que el 95% de los síntomas ocurría por irritación de la bursa subacromial y tendones del manguito rotador con el acromio. En el año 83, los pacientes mayores de 40 años se consideraban para el manejo conservador por 12 meses y si no resolvían, pasaban al manejo quirúrgico a través de una descompresión subacromial o acromioplastía, SAP por sus siglas en inglés. Y eso conllevó a que cerca de la década del 2000 los procedimientos quirúrgicos asociados a la descompresión subacromial fuese la cirugía más común e incluso aumentó un 746%. Pero, ¿esta teoría es respaldada actualmente por la evidencia? ¿Seguimos pensando que el dolor de hombro se debe a un choque, a un pinzamiento o que algo está generando una compresión en los tendones del manguito rotador? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, en ese sentido, uno se plantea, ¿es realmente importante la distancia subacromial, el espacio que hay entre el techo del acromion y la cabeza humeral? Uno suele pensar que al generar una elevación de hombro se achica ese espacio y disminuye la distancia entre el acromion y el tendón del manguito rotador, lo cual puede generar ese pinzamiento propiamente tal. Sin embargo, en estos estudios que les dejo acá, la prevalencia del contacto entre el tendón del manguito rotador y el arco acromial puede ser un hallazgo bastante común. Incluso en la imagen que les dejo acá, se evaluaron a dos grupos de personas con y sin dolor, los cuales fueron divididos en un grupo que tenía alta rotación superior de la escápula y otro grupo que fue catalogado como baja rotación de esa escápula. Entonces, no había ninguna diferencia en cuanto al contacto del tendón del manguito rotador y el arco subacromial en estos dos grupos en sí. Y también nos preguntamos, ¿existe un mayor contacto al pasar los 90 grados y al evaluarse en este estudio, lo que les dejo marcado con este rectángulo en rojo, es que el mayor contacto se produjo a los 60 grados de elevación entre los 50 y 60 grados de elevación de hombro en sí. Esto produció en los dos grupos, tanto con la elevación de la rotación superior disminuida como en los que puedan tener una mayor rotación superior en sí. Entonces, también debemos comprender que la distancia mínima que existe entre el tendón del manguito rotador y el techo del acromion ocurre entre los 0 y 60 grados de elevación, no como pudiese pensarse que puede ocurrir pasados los 90 grados. Y además se estudiaron estos dos grupos de personas en donde no existen diferencias significativas en cuanto al espacio subacromial en personas con dolor o sin dolor. O sea, podemos tener una persona que presenta dolor con un espacio aumentado, como también podemos tener una persona que no tiene dolor con un espacio disminuido. El espacio subacromial no es determinante ni predictor de presentir dolor. Además, también se concluye que los cambios en el dolor y función se explican mejor por otros factores que no son netamente el espacio subacromial. También entendiendo de que quizás el espacio subacromial, como muchos pueden pensar, puede influenciar los síntomas. ¿Debemos aumentar el espacio subacromial para poder aliviar los síntomas de las personas? Acá les dejo dos estudios en donde en el gráfico de la izquierda tenemos tres grupos de personas en un seguimiento de 12 meses, donde a algunos se les aplicó una artroscopía sola como procedimiento control, como una cirugía placebo, en el color rojo. En el color celeste o azul se dejó al grupo a quienes se les hizo una descompresión quirúrgica, aumentando este espacio acromial, y en verde aquellos que se dejaron sin ningún tratamiento. Como podemos ver, tanto en el basal, a los 6 meses y a los 12 meses no tuvieron diferencia significativa entre los dos grupos, teniendo resultados bastante similares. En ese sentido, uno se pregunta, en las personas que hicieron la cirugía placebo versus las personas que le hicieron la descompresión, ¿es el espacio realmente que está influenciando en los síntomas? Ahí es algo que tenemos que empezar a cuestionar. El gráfico que está al centro, acá a la derecha, se evaluó también un seguimiento más a largo plazo, tanto a los 3, 6, 12 meses, 2 años y a los 5 años.
en donde se buscó evaluar la cirugía de la descompresión acromihumeral y la cirugía placebo, una artroscopia diagnóstica, y sus diferencias en cuanto al dolor en reposo y el dolor en actividad. Y a la vez, como los mismos resultados que vimos en el gráfico del izquierdo, no hubieron diferencias significativas, sobre todo a los 5 años. Entonces, tenemos que pensar, la cirugía placebo obtiene los mismos resultados que la cirugía real en cuanto a función a los 12 meses y a los 5 años de seguimiento. Entonces, tenemos que replantearnos, ¿es realmente el espacio subacromial quien está influenciando en los síntomas o hay otros factores que tenemos que considerar? Entonces, tenemos que pensar que no es necesario aumentar el espacio subabdominal para poder mejorar la función y el dolor. Entonces, los pacientes no tienen que pasar por la cirugía probablemente para mejorar sus síntomas. Aquellos que no se someten a cirugía o hacen una cirugía de placebo, aún así mejoran sus síntomas y función. Nuevamente les recalco, hay mucho más allá, mucho más que considerar en este espectro de dolor de hombro y no netamente los factores que tienen que ver con factores mecánicos o espacios o estructurales. A su vez, también en este mismo estudio que tuvo seguimiento de los 5 años, se comparó la cirugía de descompresión subagromial y el ejercicio, en cierta forma, y también se obtuvo que no hubieron diferencias significativas en cuanto al dolor reposo, en reposo y en actividad. Entonces, los ejercicios progresivos supervisados o combinados con ejercicios domiciliarios durante 8 semanas son efectivos en el corto plazo para reducir los síntomas y mejorar la función. El ejercicio para el dolor de hombro asociado al manguito rotador es efectivo en el corto plazo con resultados bastante similares a una inyección única de corticoides. La inyección con corticoides tiene resultados positivos en el corto plazo, pero no está exenta de efectos adversos. En cambio, el ejercicio en sí tiene nulos o muy pocos efectos adversos asociados y pueden tener resultados bastante similares e incluso superiores. El enfoque centrado en la escápula, o sea, es decir, ejercicios de control motor principalmente asociados a la estabilidad escapular, podría ofrecer beneficios sobre los enfoques generalizados a ejercicio general en el corto plazo, o sea, 4 a 6 semanas, y la terapia con ejercicios son efectivos para mejorar mejoras en cuanto a dolor, movilidad activa, función general del hombro en el corto plazo y en el largo plazo. En ese sentido, una revisión que les dejo acá abajo del 2020 eh, hizo una actualización respecto a los efectos que tiene el ejercicio y se recomienda la terapia con ejercicio como la principal intervención para el manejo de dolor asociado al manguito rotador por sobre la cirugía, por sobre la inyección con corticoides y por sobre tratamientos pasivos. Es hora de entender de que no porque un paciente tenga algún hallazgo imagenológico o necesite aumentar ese espacio, entre comillas, deba ser sometido a una cirugía. No porque una persona tenga menor espacio va a tener más síntomas o no. Como ya vimos anteriormente, el espacio subacromial no está relacionado con los síntomas y función y a pesar de que eso no cambia, aún así los pacientes pueden obtener mejoras. Entonces tenemos evidencia de sobra que nos permite respaldar nuestra intervención con ejercicios para este grupo de pacientes. A la vez, también si nosotros pensamos, si ya por todo lo que hemos visto, nos podemos preguntar, ¿cuál es la fuente del dolor en ese sentido? Tenemos que pensar, el pensamiento subacromial es lo que está generando los síntomas. Tenemos que entender que el 91% de los desgarros del manguito rotador ocurren dentro del tendón y incluso en su lado articular, o sea, en la cara que va mirando hacia el húmero y no hacia el techo del acromio. Entonces, estas son cosas que nuevamente nos permiten cuestionar esta teoría del pensamiento. La descompresión subacromial es necesaria, como mencionaba anteriormente, la descompresión, nuestra intervención quirúrgica no muestra resultados superiores a un programa de ejercicio e incluso hay evidencia de desgarros que suelen ocurrir posterior incluso a la cirugía de hasta aumento del espacio subacromial. Entonces, a pesar de que hay más espacio, el tendón se sigue generando, se sigue rompiendo. Entonces, quizás hay mucho más que considerar en esta situación. Y a su vez, el tamaño de la rotura del manguito rotador influye en los resultados. Este tamaño de los desgarros atraumáticos del manguito rotador no están asociados con el nivel de dolor y función. Podemos tener pacientes que pueden tener un desgarro pequeño o un desgarro de menor o mayor cantidad y no necesariamente tenemos que catalogarlos como que van a tener un peor pronóstico. Cosa como veremos posteriormente, el tamaño del desgarro no predice la aparición de dolor o pérdida de la función. Entonces, hay que tener en claro que no existe una forma de incriminar una estructura en sí. No podemos hablar solamente de tendinitis o tendinopatía o rotura del manguito rotador, no podemos hablar solamente de que hay dolor asociado a la bursa, sino que parece mucho más adecuado hablar de dolor relacionado al manguito rotador.
Pasamos al módulo 3, en donde abordaremos diferentes aspectos que debemos considerar a la hora de intervenir a personas con dolor de hombro asociado al manguito rotador. Es muy común cuando llega una persona a nuestra consulta que un parte de nuestra evaluación sea la observación en este caso y buscar si es que hay la presencia de disquinesia escapular o no. Es algo que quizás nos puede llevar mucho tiempo, creemos que puede estar influenciando los síntomas, pero ¿es realmente un factor de riesgo o puede ser simplemente un hallazgo? Aquí les dejo este estudio del 2017, que es un estudio observacional que buscó evaluar la efectividad de evaluar del test de presencia de disquinesia escapular, en donde se tuvieron dos grupos, un grupo con dolor de hombro de 67 personas y un grupo control sin dolor de hombro de 68 personas. El grupo con dolor de hombro fue evaluado por clínicos ciegos, o sea que no sabían que esas personas presentaban dolor de hombro, y a la vez también fueron evaluados por grupos no ciegos, o sea que sabían que esas personas presentaban dolor de hombro. Y a su vez, el grupo control fueron evaluados solamente por personas ciegas. En cuanto a los resultados, cabe recalcar que se comparó el grupo con dolor y sin dolor. No hubo diferencias significativas entre los grupos con dolor o sin dolor para detectar la presencia de disquinesia escapular. O sea, tanto personas con dolor como sin dolor pudieron encontrarse la presencia de disquinesia. Entonces, en ese sentido, el hecho de que no esté influenciando los síntomas nos hace pensar que puede ser probablemente un hallazgo más que un factor de riesgo perpetuante de los síntomas en sí. Además, dentro de los resultados se buscó ver diferencias que pudiesen haber a la hora de diagnosticar, entre comillas, porque la kinesia escapular no es un diagnóstico, la presencia de este tipo de hallazgo en el grupo con dolor a través de la evaluación de personas ciegas y no ciegas. Y se encontró que la prevalencia de disquinesia escapular, tanto para los ciegos, o sea, personas que no sabían que estaba presente la condición de dolor, la encontraron en 44 personas de 65, como pueden ver en la tabla de acá a su izquierda inferior, en donde el 67.7% de las personas que se evaluaron se las diagnosticaron con una presencia de disquinesia escapular. En cambio, las personas no ciegas, o sea, que sí sabían que presentaban dolor, encontraron un 80% de personas que presentaban disquinesia escapular. Entonces, en ese sentido, con diferencias significativas, las personas que sí sabían que las personas tenían dolor de hombro, los clínicos tendieron a diagnosticar aún más la presencia de disquinesia escapular. Entonces, la aparición de la disquinesia escapular no está influenciada netamente por la presencia de dolor de hombro dentro de las conclusiones de este estudio, no porque una persona presente de disquinesia escapular va a tener dolor de hombro. Y además discutieron y concluyeron que la clasificación de la disquinesia escapular parece verse afectada por el conocimiento del clínico, en ese sentido, en la evaluación del conocimiento de la presencia de dolor de hombro. Algunas personas como pueden estar predispuestas a que la persona presente dolor de hombro a, con mayor razón, encontrar la presencia de disquinesia escapular y darle sentido a esa explicación en sí. Pero como ya mencioné, no necesariamente la disquinesia escapular puede ser un factor de riesgo, puede ser incluso solamente una llave. También nos podemos preguntar si es que la disquinesia escapular puede ser un factor de riesgo que prediga la aparición de dolor. No necesariamente es así. La disquinesia escapular, como vimos anteriormente, no es un factor de riesgo aislado para poder predecir el dolor ni una lesión. En este estudio que les dejo acá, se estudiaron a handbolistas y la carga de entrenamiento y la probabilidad de generar dolor de hombro y lesión asociada al hombro, y se obtuvo los resultados de que el riesgo de dolor, en este caso en el hombro, se duplica al aumentar más del 60% de la carga de entrenamiento independiente de la biomecánica y la fuerza de la persona. Podemos tener personas que pueden tener hallazgos biomecánicos diferentes entre sí, disminución de la fuerza, y no presentaban mayor probabilidad de sufrir dolor. Sin embargo, si la carga de entrenamiento se aumentaba en un 60%, sí, este riesgo se aumentaba. En cambio, cuando tenemos personas que pueden tener disquinesia escapular o reducción de la fuerza de rotación externa, se encontró que esto, sumado a un aumento del 20% de la carga, se aumentaba el riesgo de desarrollo de dolor de hombro y una futura lesión. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo hacemos la bajada de esta información? Debemos entender de que la disquinesia por sí sola no netamente va a predecir la presencia de dolor de hombro o pérdida de función o una futura lesión. Pero si lo combinamos con reducción de la fuerza o a un aumento de la carga de entrenamiento, sí puede llevar a generar síntomas y el riesgo de desarrollo de dolor o incluso una producción de una lesión. Entonces, les recalco, la disquinesia puede ser un hallazgo, no es un factor aislado para predecir dolor ni una futura lesión,
Sin embargo, cuando se asocia y se suma a otros factores, sí puede estar influenciando los síntomas. Nuevamente, no tenemos que solamente observar si hay presencia de disquinesia o no, sino que hay mucho más allá que observar en este espectro para poder considerar si una persona está en riesgo de sufrir dolor o una futura lesión. Y a la vez, si nosotros pensamos que quizás los pacientes pueden estar influenciando sus síntomas por la disquinesia escapular, ¿podemos corregir realmente esta disquinesia? Veamos qué nos dice la evidencia. Acá hay una revisión sistemática donde buscó evaluar la intervención enfocada en la escápula en el resultado de tratamiento. Una intervención enfocada en la escápula puede disminuir los dolores y mejorar la función. Sí, puede tener resultados muy positivos, pero no hay evidencia de que nos permita decir que podemos corregir o normalizar la cinemática escapular. No porque nosotros nos enfoquemos netamente en activar la musculatura de la escápula, vamos a mejorar la disquinesia o cambiar su cinemática, pero sí podemos mejorar los síntomas y mejorar la función. Acá hay otro estudio que buscó hablar el efecto de la terapia manual, ejercicio e incluso estiramiento. Obtuvo como resultado que el ejercicio más terapia manual o solo el ejercicio no mejoró la cinemática escapular, pero sí tuvo resultados positivos para mejorar la función y el dolor en individuos con dolor de hombro relacionado al manguito rotador. Las mejoras en el dolor y la función no se explican probablemente por los cambios en la cinemática escapular. Entonces, nuevamente, no tenemos que cambiar la cinemática, no tenemos que cambiar el espacio, no tenemos que cambiar la estructura para poder mejorar los síntomas. A través del ejercicio y la terapia manual en este caso, o ejercicio por sí solo, sí podemos mejorar los síntomas y la función de las personas sin generar ningún cambio dentro de la propia articulación del hombro. Y acá tenemos otro estudio que establece que hay falta de evidencia de los efectos del ejercicio para mejorar la posición y el movimiento escapular en personas con disquinesia escapular. Sin embargo, el ejercicio es beneficioso para reducir el dolor y la discapacidad. Nuevamente, el ejercicio tiene evidencia de sobra para hablar y decir de que es beneficioso y útil para reducir los síntomas, mejorar la función y reducir la discapacidad. Ahora también nos preguntamos, ¿qué ejercicio será mejor? ¿Un ejercicio específico, un ejercicio general, ejercicios globales? Aquí en esta revisión sistemática que les dejo acá abajo, concluye que debido a las diferentes inconsistencias y la falta de alta calidad de estudios en la evidencia disponible, no se puede demostrar si la implementación de ejercicios específicos en un programa de rehabilitación parece tener resultados favorables o más positivos que una intervención general. Sin embargo, ambos tipos de intervenciones, ejercicios localizados para el control escapular como ejercicios globales, pueden tener resultados beneficiosos, como vimos anteriormente, en cuanto a síntomas y función. Acá, sin embargo, para contraponer lo que decía la revisión anterior, les dejo un paper del año realizado por autores chilenos, en donde buscó hablar esta diferencia en cuanto a ejercicios específicos versus generales para pacientes con dolor de hombro asociado al manguito rotador. Y dentro del objetivo buscó hablar la función de hombro, la discapacidad, dolor y la presencia de kinesiofobia, estableciendo los diferentes eh, cortes de diferencia clínica significativa, MICD, por la sigla en inglés, para la función de hombro de 20, para la discapacidad de 11 puntos con el Quick Match, para la evaluación del dolor en una escala visual de 1,4 centímetros y para la kinesiofobia no está establecida una diferencia clínica significativa para un dolor de hombro agudo en este caso, pero sí está establecida para la presencia de dolor crónico, que es de 5,6 puntos. En este estudio tuvo una muestra de 52 pacientes diagnosticadas con síndrome de pinzamiento subacromial o dolor de hombro relacionado al manguito rotador, en donde se tuvo un grupo control con ejercicio general de 26 personas y un grupo experimental con ejercicio específico de 26 personas también. La intervención fue solamente de 5 semanas para ver los resultados en el corto plazo, más el manejo usual que estaban teniendo los pacientes con medicamentos y manejo médico. El ejercicio específico involucró ejercicios que pueden estar enfocados en el control escapular y control glenohumeral, asociados principalmente a ejercicios de flexión bilateral de hombro hasta los 60 grados, un press de banca unilateral, retracción escapular y extensión de hombro en prono, rotación externa isométrica en inducción y isométricos en aducción en 30 grados y 60 grados de elevación. A grandes rasgos, con respecto a lo que yo pude entender de este estudio, se hicieron ejercicios principalmente de control, isométricos en cierta forma, pensando en la control de los movimientos de la escápula y de la articulación glenohumeral.
En cambio, el grupo control, enfocados con grupos de ejercicio general, se realizan ejercicios concéntricos en cierta forma en diferentes planos, elevaciones en diferentes grados, protracción y retracción escapular, resistida, no resistida, involucrando también ejercicios del cuerpo en general. ¿Qué se obtuvo como resultado? Aquí podemos ver esta tabla con estos tres cuadros en rojo, en donde ambos grupos experimentaron mejoras en cuanto a función, discapacidad y dolor en actividad y presencia de kinesiofobia, teniendo diferencias significativas a favor de la intervención de ejercicio específico en sí. El ejercicio específico fue útil para mejorar la función, la discapacidad, no tan así el dolor en reposo, sí en cuanto al dolor en movimiento y la kinesiofobia, como pueden ver en el cuadro de la izquierda, teniendo buenos resultados de la intervención. Como les dije también, el ejercicio general también tuvo resultados positivos, pero sí hubieron diferencias significativas entre los dos grupos. Sin embargo, estos resultados, al compararlo entre los dos grupos, sí tuvieron la significancia estadística, pero no tuvieron la significancia clínica para poder decir que uno es mejor que otro. Sin embargo, las mejoras en cuanto a la función fueron significativamente mediadas por las mejoras en el nivel de kinesiofobia y del dolor en actividad. Los autores concluyen también que el ejercicio específico puede ser, al tener unos buenos resultados en personas con alto nivel de kinesiofobia, incluso disminuyeron su nivel de kinesiofobia y dolor en actividad, pueden ser una herramienta de intervención útil para poder empezar con este tipo de pacientes, para poder enfrentarlos a una actividad, para poder posteriormente progresarlos a un ejercicio general. Entonces, como conclusión, no hay un ejercicio mejor que otro. Sí, los ejercicios específicos pueden ser útiles para mejorar función y dolor, al igual que los generales. Sin embargo, se pueden recomendar con mayor preponderación para pacientes que puedan tener kinesiofobia y dolor en movimiento para poder tener una intervención de entrada en este perfil de pacientes para después comenzar a progresar. ¿Qué ocurre respecto a la terapia manual y el ejercicio? Hay evidencia de nivel moderado o alto que recomienda el uso de terapia manual más ejercicio para poder reducir el dolor en el corto plazo. Hay fuerte recomendación al uso de la terapia manual y el ejercicio para poder mejorar los resultados con los pacientes. Sin embargo, hay que entender que la terapia manual no es para todo. Debemos comunicar con sentido qué es lo que busca la terapia manual. No busca cambiar la laxitud de la cápsula ni generar algún cambio estructural, pero sí puede generar modulación de los síntomas en el corto plazo. Sin embargo, la terapia manual es sabido que no logra resultados positivos tan en el largo plazo superiores al ejercicio, donde el ejercicio, nuevamente recalco, es la intervención con mayor evidencia disponible para tener resultados con este tipo de pacientes. En esta tabla de la derecha les dejo los resultados resumidos de esta revisión del 2020, en donde pueden ver los diferentes estudios que tienen evidencia respecto al ejercicio con la terapia manual, con un gran grado de evidencia, de calidad de evidencia en sí.